Ahora, esto de YPF se da en un escenario donde se dice que la actividad económica está frenándose, inclusive hay datos del INDEC que uno puede discrepar, pero por lo menos la tendencia también en el INDEC está marcando, con otros valores, pero también está marcando una desaceleración. Y después marzo, por las estadísticas de las provincias, Mendoza le dio 2,5 de inflación, San Luis le dio 3,4% de inflación, daría la sensación de que se está combinando una menor actividad económica con inflación. Cuando muchos pensaban que íbamos a tener una menor actividad económica y al haber una menor actividad económica, eso iba a actuar como una suerte de freno a la inflación, que ya era elevada, pero por lo menos le iba a poner alguna suerte de techo. Y ahora parece ser que la inflación, al revés, está creciendo por arriba de los valores del año pasado. Sí, vos planteás lo que ocurrió en el 2009. En el 2009 una caída importante del nivel de actividad y la inflación también cayó 14% bien medida. Esto no va a ocurrir ahora. No va a ocurrir ahora porque la inflación tiene una inercia propia. La inflación ya no la maneja el gobierno, ni tampoco la... Pero ¿por qué lo que pasó en el 2009 no puede repetirse ahora? Porque también en el 2008, 2007 hubo una inflación alta. Bueno, pero primero porque, te insisto, la inflación también va tomando vida propia, ¿no? No es lo mismo la inflación del 2007, 2008, 2009 que la del 2012 o la del 2013. Ya son más años de inflación. Ya hay más conciencia de inflación en la gente. Vos pensás que hay millones de argentinos que no tienen conciencia de lo que es la inflación, que no vivieron en la década del 80 lo que era la hiperinflación, que crecieron con convertibilidad, con inflación cero. Esa dinámica... Bueno, pero en los últimos 10 años... ya tenemos una inflación de cuánto, del 500%. Bueno, pero eso digo, pero recién en el 2000, uno podría decir que a partir del 2007 se empieza a generar esta inercia inflacionaria en la cual ya muchos argentinos que eran vírgenes de inflación ya no lo son más. Y esto va acompañando esta vida propia que tiene la inflación que, insisto, no se va a calmar con una caída del nivel de actividad, un enfriamiento de la economía como lo que estamos viviendo hoy en día, también porque está incentivada por la política fiscal y la política monetaria. Vos lo dijiste bien, hay una caída de la recaudación, pero hay un aumento del gasto público. El gasto público vuelve a crecer a tasas cercanas al 40%. La emisión monetaria, la base monetaria, también se incrementa a tasas cercanas al 40%. ¿Cómo vamos a tener una inflación de menos del 10% con esta tasa de crecimiento del gasto, esta tasa de crecimiento de la emisión monetaria y una drástica caída del nivel de inversión? Es imposible que no tengamos caída en el nivel de actividad e inflación. Y si no se hacen las cosas bien, si esto sigue así, si se redobla la apuesta por este modelo, vamos a terminar en esta inflación, es decir, en un proceso de crecimiento nulo o caída del nivel de actividad con una inflación que va a ser difícil que baje del 30%. Y esa situación de esta inflación es muy preocupante porque es una situación muy difícil de salir y con graves consecuencias sociales. Por ejemplo, ¿cuál consecuencia social? ¿Niveles de pobreza mayores, por ejemplo? Mayores niveles de pobreza y también mucha dificultad en la economía para crear empleos. Hoy todavía tenemos un desempleo bajo, cercano al desempleo estructural, pero si la economía sigue así, sobre todo porque lo que está sufriendo más en términos económicos en los últimos tiempos es el sector industrial. Producto de Brasil, el sector industrial creció todos estos años básicamente de la mano de que nuestro principal socio comercial crecía con un tipo de cambio sobrevaluado. Eso también está calmándose y eso tiene una implicancia directa en el sector industrial más dinámico que es el metalmecánico y automotriz. Ahora, el gobierno presenta como un gran logro que haya podido duplicar el superávit comercial por el freno a las importaciones. Y al mismo tiempo dice que frenando las importaciones le da más espacio a la industria local para producir, porque ya no tiene la competencia del exterior, y al mismo tiempo le deja más cantidad de dólares para afrontar estos vencimientos de deuda y reconstruir en parte las reservas. ¿Cómo estás viendo eso? Eso podría ser si la Argentina hubiera aprovechado estos 8 o 9 años de crecimiento a tasas tan altas para realmente generar política de desarrollo, modificar la matriz productiva, ser menos dependiente de insumos industriales importados. No ha ocurrido eso. Tenemos la misma matriz productiva que en el pasado, no hemos aprovechado esta época de bonanza y si la industria tiene que producir, necesita importar. Claramente, parte del enfriamiento del nivel de actividad tiene que ver con estas restricciones a las importaciones. Esto es una sábana corta. Corrijo el saldo de balanza comercial, pero afecto el nivel de actividad. No veo que esto se corrija, creo que el gobierno
no puede atender tantos frentes a la vez, está hoy preocupado porque alcancen los dólares. Vos fíjate qué paradoja, en la Argentina faltan dólares cuando si hay algo que sobra en el mundo son dólares. Estados Unidos, para salir de la crisis, empapeló el mundo de dólares y, sin embargo, por las políticas erradas de la Argentina, debe ser de los pocos países en el mundo en los cuales no hay dólares. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos puede emitir a lo loco y lo mismo está haciendo Europa y es malo acá en la Argentina? Primero porque estás en situaciones distintas. Estados Unidos no emite a lo loco en cualquier circunstancia. Emite a lo loco cuando estaba por caer en una nueva gran depresión como la del 30, cuando tenía desempleo creciente, nivel de actividad muy bajo, etc. ¿Por qué la Argentina no lo puede hacer? Porque la Argentina emitió a lo loco, aumentó el gasto público a lo loco en la bonanza. Es decir, cuando no tenía que hacer la emisión y el gasto público a lo loco, lo hizo y se quedó sin balas desde el punto de vista de las herramientas de política económica, para emitir y aumentar el gasto público cuando el nivel de actividad declina. Porque en estos momentos es donde el Estado debería compensar la retracción del gasto privado con mayor gasto público, donde debería impulsar la economía, si se quiere, con mayor emisión. Pero todo eso lo hizo cuando crecíamos al 9%. Nos quedamos sin políticas contracíclicas porque exprimimos todo el jugo de la bonanza. Queríamos crecer a tasas que eran incompatibles con la potencialidad de la Argentina. Pero Estados Unidos también le da la maquinita. Bueno, le da la maquinita. No es que tiene un fondo anticíclico generado por la situación anterior, sino que le da directamente a la maquinita. Digamos, el mundo demanda dólares y lamentablemente el mundo no demanda pesos argentinos. Es decir, los dólares que emite los Estados Unidos no van solo a los Estados Unidos, sino, entre otros, a la Argentina, que demandamos dólares a los locos para cubrir nuestros ahorros. Esa es la primera, si querés, reacción más importante. Y la segunda es, como te decía, todavía Estados Unidos está intentando salir de un proceso de recesión económica, tiene una inflación cercana a cero, tasas de interés bajísimas, es decir, tiene un contexto en el cual todavía esa emisión no trasunda en inflación. Y además no tiene la memoria inflacionaria que tiene la Argentina. Lamentablemente también cuenta en economía lo que hiciste en los últimos 200 años. Digo, la Argentina tiene una memoria inflacionaria en la cual no se puede dar algunos lujos. Sí, bueno, que se pero pueden dar también en otros países. tenemos que reconocer que hay una inflación internacional que se transmite en los precios de los commodities que benefició a la Argentina. La soja, el trigo, el petróleo estuvo a $20 y ahora está arriba de 100. O sea, la maquinita de Estados Unidos generó inflación a nivel internacional. Sí, y es la inflación que tienen nuestros países vecinos, 4, 5, 6%. No, porque se quintuplicó en dólares el precio del petróleo. Bien, pero... La soja, ¿por cuánto aumentó? Y sigue aumentando. 3 o 4, pero eso, sigue aumentando. Eso forma parte de la canasta que explica la inflación. La parte de alimentos es la que crece y explica ese 5, 6, 7% que tienen los países de la región. Me parece que la medición internacional está contagiada por el INDEC también, ¿eh? No, bueno, pero vos fíjate que lo que ha subido son los alimentos, producto precisamente de estas políticas en los Estados Unidos sobre todo, y eso es una parte de la canasta de consumo que mide la inflación. Por eso te digo, seguramente la inflación real, en términos de lo que implica este incremento de alimentos en el mundo, sea la de nuestros países vecinos. Que además, si se querés, también está compensada por los beneficios de tener precios de materias primas en niveles récord. Por eso, la soja nuevamente está en 540. ¿Y eso no le puede dar un poco de aire a la política económica? A la política económica argentina. Yo creo que sí. Yo creo que el contexto internacional, a pesar de lo que dice el gobierno, sigue siendo extremadamente favorable para la Argentina. ¿Y eso no puede compensar los desequilibrios internos? La soja, si querés, o Brasil, que sigue creciendo y no devalúa, funcionan como un pulmotor artificial de este modelo, es decir, prolongan la vida de este modelo. ¿Y no lo pueden prolongar de manera artificial? Es probable que sí. Y bueno, entonces zafa, digamos, la política económica como zafó en el 2009, donde también hubo una caída del producto y después con la maquinita y con distintos factores se recuperaron. Yo digo que puede prolongar la vida del modelo. Yo creo que este modelo ya está terminado, es decir, por más que tengamos un pulmotor artificial, esto puede sostener un poco más la vida de este modelo, pero este es un gobierno que recién arranca su gestión. Tiene casi 4 años por delante y yo creo que en algún momento van a tener que hacer frente a las inconsistencias que esta misma administración creó. ¿De qué plazos estamos hablando? Y es muy difícil decirlo, pero yo creo que por lo menos este año la Argentina va a crecer a tasas más bajas que las que estamos acostumbrados, pero va a seguir creciendo con una inflación que se va a empezar a estabilizar por encima del 20%, según las provincias, no lo dije yo, porque no lo puedo decir, y que lamentablemente en el transcurso del año que viene y el otro año vamos a tener una caída sistemática del nivel de actividad con inflación que no va a bajar. Y
pero si hay una recuperación del precio de la soja. Bueno, pero eso también tiene sus límites, digo. Yo ¿Sí? creo que... No, digo porque el gobierno se apoya mucho en eso y cada vez que sube el precio de la soja están todos felices y contentos porque es más recaudación. El precio de la soja tiene que ver con China, digamos, y que los chinos coman 3-4 veces por día cuando antes comían salteado, y también con el dólar, es decir, un dólar tan débil en el mundo como el que está ahora, con una tasa de interés casi cercana a cero en los Estados Unidos, explica gran parte del precio que los commodities. Los commodities están nominados en dólares, un dólar débil implica que tenés que usar más dólares para comprar la misma cantidad de materias primas. Eso yo creo que también va a ir modificándose lentamente con una tenue pero visible recuperación de la economía norteamericana. Ahora, te quiero hacer la siguiente observación. El gobierno no está modificando ya la política económica. Primero, ya está empezando a devaluar de manera mucho más, digamos, mucho más rápida que él lo estaba haciendo en el pasado. Hace este cambio en la política energética, pero se abre a las petroleras para tratar de corregir defectos que puede haber actualmente. Y que quizá con más inflación y reconociéndole precios internacionales, vamos a suponer que logra revertir un poco la ecuación energética. Me parece que está apuntando a eso el gobierno. Yo creo que el gobierno no va a devaluar. Me parece que... No, pero va a seguir con estas devaluaciones. Pero como viene haciéndolo con más o con menos desde que comenzó su gestión. No creo que vaya a cambiar... La política cambiaria, la política cambiaria me parece que no. ¿Desdoblar el mercado oficial de cambio? Bueno, ya de este gobierno no digo más que no van a hacer determinadas cosas. Eso es posible que lo hagan, digo. Pero no creo que modifiquen su política cambiaria en términos de reconocer que la Argentina perdió competitividad producto de la inflación, no del aluvión de dólares. Sí. Y tampoco veo que esto que se hizo con la energía sea el puntapié inicial de también reconocer que uno de los principales problemas de la Argentina es la inversión insuficiente y que con esto se va a corregir. Me parece que tampoco va a pasar por ahí la cosa. ¿No? No creo. ¿Hay lamentablemente. ¿Alternativa a esto? Bueno, la alternativa a esto es reconocer primero los problemas que tiene la Argentina. Vos difícilmente ataques la inflación si no crees que la inflación es un problema. Para todo el mundo la inflación es un problema, menos para la Argentina, para Venezuela, si querés. Vos no podés resolver los problemas que tiene la Argentina si crees que no tenemos un problema de inversión y de calidad de inversión, ¿no? Porque la Argentina, el grueso de la inversión en la Argentina es construcción, no es inversión que pueda generar mayor competitividad o mayor producción en la economía. En la medida que no reconozcas los problemas, se me hace difícil pensar que este gobierno puede encontrar una solución. Ahora, se dice que los bancos, a la luz de estas medidas que se toman con el dólar, están mucho más líquidos porque, digamos, hay más colocaciones en pesos dentro del sistema bancario, por un lado. El otro día también salió esta información, creo que salió ayer, de que se vendieron más inmuebles en la provincia de Buenos Aires. ¿No está marcando quizá la posibilidad de que por estas medidas al mismo tiempo se genere en el mercado interno un mayor nivel de actividad? Yo creo que no. Yo creo que estamos condenados a que la economía se enfríe de acá en más. Esto es un proceso que además no inicia este año. Ya el segundo semestre del año pasado ya veíamos un enfriamiento del nivel de la economía. Los bancos están líquidos, pero no le prestan a la producción tampoco. Digamos. ¿Le prestan al gobierno? Le prestan básicamente al gobierno y al consumo privado cada vez menos también, porque lo que empezamos a ver también con preocupación, y me imagino para el gobierno, que los niveles de consumo están también empezando a enfriarse, ¿no? Ahora, era un modelo que básicamente, como todos los modelos populistas, se apalancaba en el consumo y de alguna manera despreciaba el problema de la inversión. Ahora vemos también que, obviamente, por las inconsistencias del modelo, ya esto está afectando el nivel de consumo. Insisto, esto no tiene otra consecuencia que un enfriamiento de la economía. Rogelio Frigerio, gracias por haber estado acá con nosotros. Bueno, es el diagnóstico, es el pronóstico de Rogelio Frigerio de aquí en más, en función, bueno, de estos cambios que hay en la economía internacional, pero sobre todo en relación a ciertos desequilibrios que son muchísimos, que tienen que ver con el comercio exterior, con la situación fiscal y también con la actividad económica. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.